Perfecto. Bueno, pues como habéis escuchado, bueno, daros la bienvenida a esta webinar y daros también los buenos días, agradecer vuestra presencia. Y como acabáis de escuchar, la sesión está siendo grabada, ¿vale? Se va a alojar en el canal de ATA Andalucía y en concreto hoy contamos con la participación y de hecho ella será quien explique la webinar, Inma Román, que es compañera nuestra de ATA y es especialista en protección de datos y nos va a comentar, bueno, pues cómo afecta el tema de la protección de datos a los autónomos, a todas las personas que trabajan por cuenta propia, que tienen una actividad económica o profesional. Sí que quería indicaros, por si algunos os habéis incorporado más adelante, que además de que vaya a ser grabada, obviamente podéis intervenir cuando queráis, ¿vale? También que si alguien tiene la cámara puesta y no quiere que se le grabe, pues bueno, quita la cámara y no hay ningún tipo de problema. Y que en el chat podéis participar y trasladarnos las dudas y consultas. En el chat también está mi compañero Manuel, para que podamos nosotros trasladársela a Inma Román, nuestra compañera, y ella las irá resolviendo sobre la marcha. Si algo en concreto, pues bueno, tiene, por decirlo, es de una envergadura mayor, pues bueno, a lo mejor lo atiende ya como una consulta individual para no paralizar la sesión, ¿vale? Esperamos que sea dinámica, que participéis y que sepáis también que cualquier tipo de duda que os pueda surgir luego más adelante, tenéis vamos, dejaremos los datos de contacto, pero tenéis el teléfono gratuito 900 100 060, el correo atandalucía@ata.com y tenéis también, obviamente, el formulario en la web, así como los contactos de las personas que finalizan cada provincia, de cara a poneros en contacto con ellos y trasladarnos cualquier tipo de consulta. Bueno, pues para no retrasar más el comienzo, Isma, muchísimas gracias por haberlo preparado. Yo sé que va a ser muy interesante. Tienes la palabra para comenzar con la explicación. Gracias, Enrique. Hola, buenos días. Yo simplemente quería hablar con todos vosotros, hemos hecho este webinar, porque nos llegan muchas consultas de los autónomos. Unos que piensan que esta ley no les afecta, otros que dicen que si tienen que contratarlo a la fuerza un servicio externo, de asesor externo. Otros que nos dicen que los están llamando por teléfono y que como no paguen una cantidad que ronda los 200 euros y lo envíen por email, les van a multar. A otros les dicen otras cosas. En fin, hemos visto que hay una gran duda en cuestión de los autónomos. ¿Qué ocurre? Que aquí no estamos hablando de una ley que afecte a los autónomos o que afecte a las empresas o afecte a las pymes. No, estamos hablando de una ley que realmente nos afecta a todos según lo que hagamos con los datos y según qué datos tengamos. También es cierto que esta ley hoy en día, porque la otra era como que englobaba todo y era mucho más específica, hoy en día te deja más al sentido común de cada uno. Evidentemente, si tienes datos, tienes que cumplir con la protección de datos. ¿Qué ocurre? Que evidentemente no es igual que una persona tenga datos de nivel básico que se llamaban antes, que ahora se llama de datos no sensibles, o no. Entonces, vamos a empezar con los datos de escaso riesgo, que son los que realmente dada la similitud y dada un poco lo que ya sabemos sobre los autónomos, son los que normalmente tenemos los autónomos, los datos de escaso riesgo. Escaso riesgo quiere decir que tenemos que poner medidas de seguridad, que tenemos que cumplir la ley, pero que no tenemos que volvernos locos, ¿vale? Entonces, es una obligación, pero es una obligación que también es un derecho, como vamos a ver ahora. Estáis aquí, supongo, que porque queréis enteraros de qué es esto de la ley de protección de datos. Lo importante de la protección de datos al cliente es que sea una filosofía de la empresa. ¿Por qué? Porque los datos personales son lo más importante que tenemos. Los empleados, a su vez, tienen que saber y tienen que ser conscientes de la importancia de esa información y que no pueden utilizar esos datos para su propio fin, sino que las tienen que utilizar conforme le digan. Ahora vamos a hablar del responsable de tratamiento, que el responsable de tratamiento es el autónomo siempre y cuando él sea el que decide sobre los datos. ¿De acuerdo?
Las medidas que podemos implementar como responsables de tratamiento para garantizar la protección de nuestros clientes y de nuestros datos es mantener los sistemas actualizados y libres de virus y vulnerabilidades. De este modo estaremos protegidos frente a ataques, malware, etc. Concienciar a nuestros empleados para que hagan un uso correcto del sistema corporativo, y esto incluye hacer cumplir con todo lo establecido en la política de seguridad de la empresa. La política de seguridad de la empresa es, pues, dependiendo de los datos, mucho más grande, mucho más pequeña, pero ya te digo, sobre todo y ante todo, aplicando el sentido común. Si tenemos datos, tenemos que protegerlos. Eso lo voy a repetir muchas veces, porque normalmente no nos damos cuenta de lo importante que es, y es la base de cualquier negocio. Bueno, la responsabilidad proactiva, eso es lo que ha cambiado con respecto a la ley del 2018. En el 2018 escribíamos unos ficheros, hacíamos un documento, teníamos unas medidas de seguridad que ya no las decía la ley, las que teníamos que tener. Ahora no, ahora te dicen que depende de los datos que tengas, hagan unas cosas o hagan otras, aunque algunas son comunes, evidentemente. Entonces, tienes que cumplir con los requisitos para tratar los datos y tienes que ser capaz de demostrarlo. Esa es la más importante. Las sanciones, pues señores, como todas las leyes, esta también tiene una sanción que puede llegar hasta 10 millones de euros o un 2% de volumen de negocio. O sea, no estamos hablando de sanciones pequeñas, estamos hablando de sanciones bastante grandes. Con lo cual, es muy fácil cumplir con esta ley y no arriesgarnos a tener este tipo de sanciones, ¿vale? El cumplimiento con la normativa y la concienciación de personas con acceso a datos es en lo que nos vamos, sobre todo, a centrar en este WIME. Los principios relativos al tratamiento de los datos personales son recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados de manera incompatible con dichos fines. Es decir, si yo voy a ir a te doy los datos para que me factures, y tú no me pides permiso ni me informas, tú no me puedes mandar email de oferta. Si yo voy a facturar y a pagarte una factura, no tienes por qué pedirme mi edad. Si me pides mi edad o mi fecha de nacimiento, es porque me tienes que explicar que es para hacerme una oferta el día de mi cumpleaños. Y yo ya te lo doy o no te lo doy, soy libre de dártelo. Porque realmente para lo que es una compra-venta no lo necesitas. Entonces, por eso tienen que ser determinados, explícitos y legítimos. Estás en tu derecho en hacerme ofertas y yo estoy en mi derecho a que no me las hagas. Tienes que explicármelo porque la ley en unos te pide permiso y en otros no. Evidentemente, si yo voy a trabajar con un autónomo, pues los datos se los va a dar a la Seguridad Social, lógicamente. Simplemente que me informe que se los van a dar, pero no me tiene que pedir permiso. Yo no puedo negarme a que se los dé. Con lo cual, simplemente explícito, legítimo y determinado. Los requisitos para evitar sanciones, ya hemos hablado de que hay sanciones y sanciones muy grandes. Pues los requisitos para ello es hacer una valoración de los riesgos. ¿Qué ocurre? Que depende de las empresas, hay más riesgo o menos riesgo. Hay empresas que tienen muy poquito riesgo. ¿Por qué? Porque no tenéis trabajadores, porque solamente utilizáis los datos vosotros, porque lo tenéis en un ordenador en el cual tenéis o bien una nube que cumple con los requisitos, o bien en vuestro propio ordenador que hacéis copias de seguridad, solo entráis vosotros, solamente tenéis vosotros la contraseña, no se utiliza más. Pero ¿qué ocurre con los autónomos que sí tienen un ordenador y además el hijo también trabaja con el ordenador del padre? Tenemos que tener dos usuarios, el usuario del padre que es autónomo tiene que tener una contraseña, incluso aunque sea un autónomo solo y tenga un ordenador, debería de tener dos usuarios, uno personal y otro de trabajo. Pero el riesgo realmente de que pase algo es mucho menor que si hay 40 personas accediendo a la misma base de datos. Hay 40 veces más riesgo. Con lo cual, tenemos que tener claro que, primero, que tengamos los datos de verdad necesarios para nuestra actividad, que no necesitamos más datos, que no necesito saber si estoy casada y tengo hijos para comprar una cafetera. O sea, que no. Eso es porque me quieres hacer un estudio, quieres saber qué tipo de cliente tienes,
quieres saber otras cosas. Pero si tú solamente me quieres facturar, por muy grande que sea el formulario, quita cosas, porque no hace falta que me preguntes tantas cosas. ¿De acuerdo? Esto, como se va a quedar grabado, pues luego os lo leéis más despacio para que os quede más claro al que realmente le interese. Pero vamos, todo lo que estoy diciendo es basado en lo que viene en esta diapositiva. ¿Qué debemos analizar? Pues la recogida, utilización y destrucción. No tiramos ya, bueno, cada vez hay menos datos en papel, porque cada vez utilizamos más los ordenadores, pero todavía hay datos en papel. Cuando vayamos a tirar la basura, aunque sea en cartón, no podemos tirar todos los datos personales juntos, porque si esa carpeta se abre, pues pueden tener acceso a muchos datos, con muchas direcciones, y utilizar esos datos con fines que no sabemos cuáles son. Entonces, por favor, si vamos a tirar los papeles, destrucción. ¿Destrucción cómo? Pues depende de la cantidad de datos que tengamos. Puede ser simplemente comprar una destructora de papel, puede ser utilizar los servicios de una empresa que te certifique que lo ha destruido, o puede ser que, bueno, que los rompas lo más fino que pueda y los tires en bolsas distintas. Esa es la menos. Pero bueno, si tenemos realmente 4 folios, pues tampoco nos cuesta tanto trabajo eso. Pero claro, si tenemos mucha cantidad, no es recomendable. Los tipos de datos, la finalidad de los medios empleados al recoger los tipos de datos, si es formulario en papel, si es formulario electrónico, y que no se nos olvide incluir las cláusulas donde le informamos a la persona que le recabamos los datos de cómo se los recabamos, por qué y la finalidad. La medida de seguridad, pues igual, la medida organizativa y las medidas técnicas. La medida técnica es pues, hacer una copia de seguridad o tener una nube que cumpla con la protección de datos. En la medida organizativa es simplemente que si tenemos varias personas que acceden a los datos, que cada uno tenga acceso a lo que realmente necesita. Contabilidad tendrá un acceso diferente a si mandamos publicidad, el que mande un mailing con oferta. Evidentemente no tienen por qué tener los mismos accesos. Entonces tenemos que tener claro quién tiene acceso a qué y el por qué, según la finalidad de su trabajo. La descripción general de las medidas técnicas y organizativas, pues tenemos que tener una agrupación de usuarios por perfiles, unos procedimientos para la concesión de autorizaciones y una firma de compromisos de confidencialidad y secreto. Hay muchas veces que los autónomos son dos autónomos que colaboran, que no son ni siquiera uno trabajador del otro. Hay que firmar un compromiso de confidencialidad, porque todo el mundo, pues al final podemos pelearnos, podemos pensar que yo he llevado más clientes que el otro, yo tengo más responsabilidad, yo tengo. Siempre hay que firmar un compromiso de confidencialidad. Si son dos autónomos, entre ellos mismos. Si es con un trabajador, pues evidentemente, entonces estamos hablando del autónomo responsable de tratamiento y el trabajador. Las medidas técnicas es el control de acceso, el control físico, el registro de acceso y el cifrado. Si necesitamos enviar datos más sensibles, evidentemente lo suyo sería mandarlos cifrados, que no pueda entrar nadie a recogerlos, que no puedan estar libres. Todo esto se basa en que si a ti te quitan el ordenador, que no puedan entrar, ¿vale? Que mientras más contraseñas tengas, yo comprendo que estamos cansados ya de contraseñas, pero es que es la única forma de que no nos puedan robar los datos simplemente llevándose el ordenador. La documentación obligatoria. Aquí es donde llegamos a que realmente nos preocupa cuando nos llaman las empresas diciéndonos que tenemos que hacer la protección de datos y que si no nos multan. Sí es cierto que hay una documentación obligatoria. Sí, en el momento que tenemos datos. Tenemos que tener un registro de actividades de tratamiento, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de la seguridad, unas cláusulas informativas y unos contratos de acceso a datos. Los contratos de acceso a datos en los autónomos unas veces somos encargados de tratamiento y otras veces somos responsables de tratamiento. Somos encargados de tratamiento cuando trabajamos para una empresa en la cual nosotros tratamos los datos de ellos y somos responsables cuando somos nosotros los que recabamos los datos y somos los que decidimos la finalidad de esos datos.
Esos contratos tienen que existir. ¿Por qué? Porque ahí es donde decimos que yo soy responsable, que yo estoy cumpliendo con esta ley. Ahora no te piden otra cosa, te piden simplemente que seas responsable. Con lo cual, vamos a ser responsables, porque es muy fácil cumplir con esta responsabilidad. En el registro de actividades de tratamiento tenemos que poner los fines de tratamiento, si lo he recogido con el fin de facturarte, si lo he recogido con el fin de publicidad, con qué fin o con el fin de darte de alta en la seguridad social. La categoría de interesados, si son trabajadores, si son clientes o usuarios, si son personas de contacto. Las categorías de datos personales, si solamente son los datos de contacto, nombre, dirección, incluso el DNI, o son datos ya, pues, por ejemplo, si estamos hablando de una inmobiliaria, pues lo mismo tiene que recoger los datos para poderte gestionar la hipoteca patrimoniales. Ahí ya estamos hablando de otro tipo de datos, ya no son los datos básicos, no, o sea, básicos, perdón, han sido tantos años hablando de datos básicos, ahí ya no estamos hablando de datos de escaso riesgo, ahí ya estamos hablando de otro tipo de datos, ¿vale? Las categorías de destinatarios a quien se comunicarán los datos. Pues si volvemos a lo mismo, si son obligatorias, pues a la agencia tributaria, a la seguridad social, o si son voluntarias. Es decir, se lo voy a comunicar a otros autónomos o a otras empresas con las que yo colaboro. Ahí te tienen que dar permiso, lógicamente, porque ahí ya no te lo están dando a ti, se lo están dando a otros. Por ejemplo, en el Corte Inglés te dicen, nos das los datos tú para la tarjeta y ahora piden permiso para dárselo a otras empresas del grupo, como puede ser ya el Corte Inglés o Seguro del Corte Inglés. Y ahí tú ya eres libre de dárselo o no, ¿vale? Las transferencias a terceros países, si la hay o no, normalmente, si son a terceros países, te tienen que informar, pero además tienen que cumplir una serie de en la misma ley lo viene los requisitos que tienen que cumplir estos países, con lo cual ya estamos hablando ya de que si tú haces transferencia a terceros países, previamente has tenido que saber que esas transferencias a esos países están avaladas por la ley de protección de datos y el reglamento. Y los datos previstos para supresión de las distintas categorías de datos. Pues si evidentemente son datos fiscales, son los 4 años los que marca la ley. Si son datos de contacto que te vienen mandando ofertas, pues hasta que se acabe nuestra relación. Bien porque el propio cliente te diga ya no quiero recibir más ofertas, bien porque tú ya no tengas que mandar la oferta. Entonces, la supresión es esa. Las cláusulas informativas tienen que tener lo mismo que viene en la que hemos puesto antes de registro de actividades, pero además tenemos que poner una dirección de contacto. Una dirección de contacto donde puedan escribirnos si ya no quieren recibir más publicidad, si ya no quieren saber más nada de nosotros, o si quieren cambiar un número de cuenta o cambiar una dirección, ¿vale? Que no es simplemente, muchas veces no es solamente que quiero darme de baja de esto, no, es que me han cambiado los datos y quiero autorizarlo. Entonces, siempre hay que darle una dirección en la que ellos puedan hacerlo. Dirección, teléfono, dirección de email, dirección física, lo que queráis, pero algo que realmente se vea que hay una empresa detrás de esa forma de recabar los datos. Vale, y por supuesto le tienes que informar de sus derechos, que tienen derecho a lo que marca la ley. Ahora lo vemos. Los contratos de prestación de servicios tienen que tener los servicios, que es muy importante. Muchas veces yo he visto muchos contratos de servicios que te dicen los servicios y no ponen los servicios que son. Vamos a ver, los servicios los tienes que poner tú, la persona que te los presta, o tú cuando los prestas. Los servicios evidentemente quedan un poco en blanco dependiendo de los que sean. La dirección, la razón social y el CIF, la dirección donde se realiza la prestación de servicios, si va a ser, por ejemplo, si tenemos un asesor, aquí lo vamos a ver muy fácil con un asesor. Yo tengo un asesor que o bien viene a mi empresa o bien yo le mando la documentación y ellos lo gestionan desde su propia empresa y desde su propio software y de su propio tool. Entonces, según sea en la nuestra o sea en la suya, pues tenemos que ponerlo, porque las medidas de seguridad las tendrá que poner él como encargado o nosotros como responsables. Si autorizamos la subcontratación o no. En caso afirmativo,
con qué empresa. Ya no es solamente, o puede ser que con todas, en general con todas, pues muy bien, pero tenemos que saber que, por ejemplo, si yo hago una página web, pues la persona que va a tratar los datos de los emails como alojamiento, sea esa empresa o es otra, y por lo menos saberlo, ¿vale? Yo no puedo obligar a que una persona tenga un servidor entero para alojar la web, no es normal, los diseñadores web no suelen tener eso, pero sí tienen ellos contratados otros servidores que sí le dan esa función. Y entonces, pues que nosotros sepamos en qué servidor está. Las medidas la medida de seguridad implantada y el destino de los datos a finalizar el contrato. Los derechos de los titulares, pues tenemos derecho al acceso a la rectificación, a la cancelación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, a no ser objeto de decisiones automatizadas e individuales. Aquí tenemos una pequeña... Ay, esta no es, perdona. Era muy bueno. Perdona, que está ahora. Perdona que al darle se ha ido y me, y me he quedado en blanco. El derecho del interesado, el derecho al acceso. Vamos a ver, estos derechos los tiene cualquier persona ante un autónomo o ante una multinacional, ¿vale? Y además lo tenemos nosotros como autónomos con respecto a cualquier otra empresa o autónomo. Tanto nosotros lo podemos pedir como nos lo pueden pedir a ellos. Entonces, en esta vertiente de autónomos, lo que voy a explicar es las dos cosas. Por un lado es un derecho de ellos y un deber nuestro, y por otro lado también es un derecho nuestro y un deber de los demás, ¿vale? Tenemos derecho de acceso a saber qué datos tienes y qué haces con nuestros datos, ¿vale? Tenemos un derecho de cancelación, que ya no queremos seguir contigo, por lo que sea, pero claro, siempre y cuando realmente una ley no me diga a mí que tengo que seguir teniendo tus datos durante X tiempo, porque entonces yo los tendré bloqueados, pero los tengo que seguir teniendo, ¿vale? El derecho de oposición, me opongo a que me mande publicidad, ese es muy fácil, y que ya no tengo nada que ver contigo, ya no soy cliente tuyo y ya no quiero saber nada de ti. Pues me opongo, vale. Limitación del tratamiento, vale, pues mediante este derecho tú puedes decir que para algunos tratamientos no los quiero, es decir, no quiero que hagas conmigo un estudio de mercado, no, pero sí quiero que me mande publicidad. Pues vale, o sea, tú puedes limitar el tratamiento durante el tiempo que tú quieras. El derecho a portabilidad, este, por ejemplo, es el tema del asesor, que quiero mis datos porque ahora me voy a ir con otro asesor, ya no te quiero a ti y me los tienes que dar. Y evidentemente te los tienes que dar en un formato en el que luego sea legible para otra persona. El derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas individuales. Este me voy a parar un poquito porque este es más importante. Un usuario de comercio online tiene derecho a no ser objeto de decisiones tomadas de forma automatizada, por ejemplo, mediante la elaboración de perfiles y que le afecten de manera significativa. Un comercio online podrá tomar este tipo de decisiones si es necesario en el marco del contrato que le relaciona con el usuario o si la legislación lo permite específicamente. Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio de si una persona es morosa o no es morosa. Estoy en mi derecho. Como autónomo, si yo sé que no le pagan a nadie, pues lo mismo ya no quiero que venderte a ti porque me vas a dejar colgado. Pero eso está amparado en la legislación y está amparado en un contrato en el cual tú me dices que me vas a pagar y lo mismo no me pagas. Pero, por ejemplo, yo no lo puedo hacer porque no me gusta que mis clientes tengan más de 50 años. No me gusta.
O sea, no es que mi proyecto, o sea, mi producto vaya a una determinada clientela. Eso sí lo puedes hacer. Pero no, es que si tienes 50 años no me lo puedes comprar. Eso no lo puedes hacer. O te quito de la lista y ya no te mando la oferta. O cosas así. Simplemente por hacer un estudio. Eso no está amparado en ley. ¿Vale? ¿Quién debe tener acceso a la información confidencial? Pues solo los usuarios autorizados. Esto es un poco como vamos a dejar esto grabado para que vosotros lo podáis leer. Me voy a parar un momentito en lo que son las medidas que ayudan a proteger los datos, que es la política de escritorio clara, que tengas todo el material en un solo sitio, que no compartas tu contraseña, que bloquees el equipo para evitar acceso no autorizado, que no dejes material sensible por ahí, que encriptes siempre el material confidencial, nunca envíes material confidencial a la cuenta de correo electrónico de un colega, y deshacte de la información confidencial de forma adecuada. Vale. Los riesgos son riesgo de robo, riesgo de pérdida o extravío, riesgo de la información sensible, sea vista por el público, una red insegura o conexiones wifi y amigos o familiares que accedan a la información confidencial incluso accidentalmente. Los trabajadores tienen que tener en cuenta que todo lo que le diga el autónomo tienen que cumplirlo y el autónomo a su vez no tiene trabajadores estaría como un trabajador cualquiera, tiene que hacer cumplir su propia política, ¿vale? Los puntos de seguridad, esto es por si queréis un poco informaros de cómo realizar tus compras en Internet, cuáles son las que inspiran confianza y cuáles no. Si tenéis una página web que tenga venta, por favor, poner la política de privacidad, poner qué vais a hacer con los datos, poner todo eso, porque entrar en una página web que no tiene ningún tipo de información sobre la protección de datos, a mí, claro, vaya a decir, claro, tú eres especialista, tú sabes de esto. No, pero a mí, a muchas personas le da mucha desconfianza. Entonces, tenerlo, si lo vaya a hacer. Y luego, bueno, pues facilita. Ahora llegamos a la documentación necesaria. La Agencia de Protección de Datos con las pymes y los autónomos nos ha portado muy mal esta vez, porque no ha facilitado el camino, nunca mejor dicho. De hecho, la misma agencia ha creado una herramienta para que podamos hacerlo nosotros mismos. ¿Qué herramienta es esta? Se llama Facilita, ¿vale? Entonces, os voy a poner un vídeo que dura muy poquito para que la podamos ver. Este sí. Esto es la prueba de que estoy hablando con ChatGPT a través de Google Sheets. ChatGPT, dame el nombre. Aquí. Bienvenido a Facilita, la herramienta online que la Agencia Española de Protección de Datos ofrece a las organizaciones para ayudar a cumplir con el reglamento europeo. Facilita está orientada a las organizaciones que tratan datos considerados de escaso riesgo o con un riesgo más elevado de forma puntual. Un consejo: ten a mano los datos de tu organización y los de tus principales proveedores. A Facilita se accede a través de la web de la agencia y solo con responder a unas sencillas preguntas podrás conseguir los documentos mínimos para facilitar el cumplimiento de la nueva normativa. Solo tienes que hacer clic. Lo primero es detallar el tipo de actividad de tu empresa y los datos que tratas. Si no los encuentras en los listados, puedes señalar la casilla "ninguno de los anteriores". Facilita considerará entonces que a priori tu organización trata datos de escaso riesgo. Será el momento de rellenar los datos básicos de tu empresa. Y después identificar si tratas los datos personales de tus clientes, qué tipo y para qué los utilizas. A continuación, tendrás que especificar el tipo de datos que tratas de tus empleados, identificaciones o datos bancarios que se suelen usar para formación o pago de sueldos. Si un tercero gestiona las nóminas, también habrá que registrarlo. Y no nos olvidamos tampoco de los posibles candidatos a trabajar con nosotros. Señalamos si tratamos sus datos y de qué forma los conseguimos. Entonces llegará el momento de identificar a tus proveedores y de señalar si utilizamos cámaras de videovigilancia para que Facilita incluya las pautas a seguir para cumplir con la normativa de protección de datos.
El último paso será reflejar las empresas que nos prestan servicios como correo electrónico, hosting, limpieza y otros a través de los datos de estas empresas. Antes de terminar, la herramienta Facilita recuerda las acciones que tenemos que implantar en nuestra empresa en materia de protección de datos. Por último, Facilita nos proporcionará los documentos, ya solo es cuestión de aplicarlo. Agencia Española de Protección de Datos. Protege sus datos. Bueno, pues Hola, soy tu dato y soy una parte muy importante de tu vida. Y es que ya... Bueno, hemos visto ya un vídeo, es muy fácil rellenarlo y comentaros también que existe el Facilita Emprende. El Facilita Emprende también está en la Agencia de Protección de Datos y ahí lo que nos van a dar es la documentación necesaria para poner en la web, si tenemos web, ¿vale? Entonces, como podemos ver, todo lo que yo he explicado se puede hacer o se puede tener una documentación básica siempre que los datos sean de escaso riesgo, que te los da la misma agencia de protección de datos. ¿Qué ocurre? Que luego te dice las cláusulas ponlas en su sitio, la política de privacidad inclúyela en la página web, el contrato de encargado de tratamiento, fírmalo con tu asesor. Evidentemente, si nosotros cogemos y sacamos lo que es solamente la documentación y la guardamos en un cajón, pues tampoco estamos cumpliendo con la ley, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ahí el ejemplo y tenemos aquí también para que podáis entrar en la orientación de derechos y deberes que os da la misma Agencia de Protección de Datos para pequeñas y medianas empresas. La herramienta Facilita, tenéis también aquí el enlace para poder entrar, la de Facilita Emprende, que es la que tiene también la redacción de la web, y una guía sobre el nuevo reglamento. Por mi parte ya he terminado. Ahora ya, pues si hay alguna duda, alguna pregunta, y muchas gracias por escucharme. Gracias a ti por esta presentación y nada, puesta un poco en escena, ¿no?, de cómo sería la implementación. ¿Ya me están entrando alguna... Sí, eso os iba a comentar. Gracias, Inma, por la exposición. Y alguien estaba comentando que tenía alguna pregunta. Vamos a ver en concreto qué necesita. Nos dice una de las personas que ha asistido, dice, si he entendido bien, la obligación de nuestras empresas es ofrecer siempre unas cláusulas informativas en las que se indique la finalidad del uso de los datos que nos proceden. Pero tenemos que comunicar algo a la Agencia Española de Protección de Datos, que esa es la pregunta, ¿no? Dice, me gustaría tener claro el proceso concreto al que estoy obligado para no tener problemas. Irma, si puedes contestar. Mira, voy a volver para atrás para que quede claro. Hay que tener, aparte de lo que son, aquí está, documentación obligatoria, que no hay que dársela a la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? Pero que es una documentación a la que sí estamos obligados a tener, que es el registro de actividad de tratamiento, que es decir, nosotros tratamos datos de clientes, de trabajadores, de proveedores, de contactos, de posibles currículum. ¿De qué tratamos datos? O sea, ¿qué datos tratamos? La descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, es decir, nuestros datos están en un software o nuestros datos están en el ordenador, eso por escrito. Y las cláusulas informativas, ponerlas donde tienen que ponerlas, o sea, tanto en los correos electrónicos como en la factura, como si hacemos algún tipo de formulario o si nosotros estamos dando clases a los alumnos cuando les recabamos los datos, decirles por qué les recabamos esos datos. Y los contratos de encargado de tratamiento, si tenemos a alguien que nos trate los datos o nosotros tratamos los datos de otros, ¿vale? Esa es la documentación obligatoria. Y esa documentación es la que he explicado
el vídeo, sobre todo lo explica el vídeo, que se puede descargar perfectamente dentro de la Agencia de Protección de Datos. En la Agencia de Protección de Datos, cuando tú te descargas esa documentación, nunca se va a quedar con ella. Nunca. Esos datos que tú incluyes mientras te carga la documentación se borran. Nos preguntan Pero igual si tienes también. que tenerlo. Perfecto. Yo creo que más o menos ha quedado zanjado y si no, pues bueno, entiendo que harán algún tipo de consulta. Hemos recordado también, sí, están dando la gracia, con lo cual lo han entendido. Hemos puesto también los datos para contacto, por si, bueno, puede ser que a lo mejor no les surja algún tipo de consulta aquí, que te vamos a pasar ahora alguna más que me han pasado por privado y que lo puedan hacer en otro momento. Tenéis el formulario de consulta que os hemos dejado también en el chat junto con el correo ata@tandalucia.com o el teléfono gratuito 900-100-060. Nos preguntaba en concreto otra persona que ha asistido que creía haber entendido que el responsable de datos dentro de vamos, de lo que es la empresa, Responsable de tratamiento, sí. sí, sería el autónomo o la autónoma que está al frente, ¿vale? Nos comenta que en su empresa, ¿vale? Que está dedicada al sector servicio, tiene varios trabajadores y como parece que tiene una posible intervención, que desde aquí le deseamos que vaya lo mejor posible, tanto la intervención como la recuperación posterior, ¿qué ocurriría en el caso de una baja médica de la persona responsable de datos? Es decir, ¿podría cederle esa responsabilidad a alguno de sus trabajadores y tendría que No. comunicarlo? Vamos, te digo todo lo que me está poniendo y ahora tú Sí, ya le sí. respondes, ¿vale? No. Dice, y si no es así, ¿qué tendría que hacer? No, mira, imagínate que en vez de que seas autónomo, eres una empresa que se llama Automóviles SL, ¿vale? Automóviles SL es la razón social. Mi nombre, si soy autónomo, Inmaculada Román Villegas, es mi razón social. Entonces, la razón social es la responsable de tratamiento, ¿vale? Entonces, aunque se ponga de baja, él sigue siendo responsable de tratamiento. El responsable de tratamiento siempre es la razón social, porque al final es la que decide y la que dice lo que va a hacer con los datos. Otra cosa es el usuario de los datos. Eso es otra cosa. Por ejemplo, el responsable de seguridad. Responsable de seguridad en muchas empresas es el tema de, bueno, los que trabajan con el tema informático, muchísimas veces son ellos los responsables de seguridad, los responsables de informática. Pero en cambio, si una empresa que no es responsable de informática, pues a lo mejor es el contable. Y el contable es el responsable de seguridad. Pero eso es responsable de seguridad. Esos son, podríamos decir, cargos internos de la empresa. Pero el responsable de tratamiento no es un cargo interno. Esa es la razón social. Que normalmente si fuera una empresa, pues sería una SL, con lo cual no tendríamos ningún problema en entenderlo. Pero claro, cuando somos autónomos, pues eso es nuestro propio nombre. Me No sé preguntan si en este queda caso, claro. Inma, si por cualquier circunstancia, imagínate que sucede algo durante esa baja, ¿no? O hay que comunicar algo, vamos, ya creo que entra en un terreno que quizá no sea el tuyo. Si habría algún tipo de problema porque entiendan que está haciendo actuaciones en referencia a la protección de datos, por lo tanto trabajando durante el periodo de baja. O se podrían retrasar la comunicación de esos datos a la No, agencia. no, 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 no. No se podría retrasar. A ver, se podría retrasar si tú, por ejemplo, en el caso de que yo hiciera un derecho de acceso, por ejemplo, y no me contestara, es lo que me estás hablando. No, no te estoy hablando, te estoy trasladando, porque Ya, obviamente ya, pero no soy yo te la quiero decir, no persona. entiendo si la pregunta es esa, por ejemplo. Es que alguien en la empresa tiene que dejarlo Me responsable. dice la persona el tema de rectificar unos datos. Sí, de rectificar unos datos, por ejemplo. Vale. Si tú cierras, vamos a ver, si tú como titular de autónomo estás de baja, alguien está haciendo tus funciones o bien a cierrar la empresa, una de dos, durante ese tiempo. Si tú cierras la empresa durante ese tiempo, pues evidentemente no pasa nada. Ahora, si tú dejas a cualquier otra persona en tu nombre que pueda seguir trabajando, ya ahí esa misma persona tiene la obligación de contestarme si yo hago un derecho de rectificación o de acceso o de lo que sea. Y en el caso en el que fuera un cese, como has aludido, que entiendo que podría ser temporal o definitivo,
¿Qué ocurriría con esa rectificación? Sí, volvemos a lo mismo, si tiene actividad o no tiene actividad. Si Que no tiene tiene, no, actividad, no, nos dicen que en el caso en el que no tuviera actividad. claro, en el caso de que no tenga actividad, es una baja de la actividad de la empresa. Sí, pero hay cierres Entonces, temporales. siempre, vamos a ver, siempre se le podría contestar que estabas de baja y que no te ha llegado la comunicación. Pero claro, si tú, aunque estés de baja, aunque no tengas abierto al público, sigues contestando email, sigues tal, y te lo mandan por email, pues lo que le tienes que contestar es que ahora mismo, por circunstancias que estás de baja, no puedes acceder a contestarle, pero que en el momento que estés de alta, volverá y le contestará. De acuerdo, pues ¿Vale? Con que hagas eso, si realmente estás de baja y de cese, ya está. me ponen Pero gracias por privado, por lo cual entiendo que se han quedado satisfechos con la respuesta. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra consulta, Yo sí que me que no sé si gustaría a ti, Manolo, te intervenir. han escrito por privado o no. No, yo simplemente lo que me gustaría es intervenir un poco en relación a una de las diapositivas que has presentado, Inmaculada, porque hablamos de protección de datos, ¿verdad? De un poco de la obligación, como tú estás ahora mismo, ¿no? La diapositiva actual, ¿no? La documentación obligatoria y a través del portal que me han enseñado de la agencia, cómo, digamos, la agencia nos ayuda a redactar esa documentación a la que documentación. estamos, exactamente, a la que estamos obligados, que sería uno de los primeros pasos, ¿no? Por así decirlo. Oye, tengo que tener mi documentación en vigor, vigente, actualizada, evidentemente luego hacerla llegar a todo nuestro público, si tenemos web, ¿no? Como has dicho, pues presentar todas esas cláusulas bien definidas, bien claras dentro de la web, dentro de cada apartado web en el cual se recopilen datos, ¿no? Tener una política de privacidad clara. En fin, todo eso ya realmente, si he entendido bien, Inmaculada, nos lo va a dar la propia agencia, ¿no? A través de esta Sí, plataforma. Pero luego has hablado también de algo muy importante que a veces creo que pasa desapercibido. Te lo digo porque también es verdad que a raíz de la protección de datos, sobre todo cuando ha habido una brecha de seguridad y ya enlazamos muchas veces lo que es la seguridad de la información, ¿vale? Y ha hecho mención, oye, pues escritorio limpio, escritorio tal. Claro, no podemos olvidarnos de ese tipo de pasos y obligaciones que también tenemos. Tenemos la obligación de tener esa información a la que nosotros tenemos acceso, nuestra empresa y las personas que estén totalmente autorizadas a ello, tenerlos securizados, segmentados por permisos. Como bien decía Inmaculada, oye, tengo que tener un ordenador, solo tengo un equipo, trabajo con él. Lo ideal es que ese equipo solo sea para trabajo. Que, como digo, solo tenemos un equipo, pues, ha dicho Inmaculada, ¿vale? Pues pone una segunda cuenta de usuario para trabajo totalmente personal. Pero el equipo tiene que estar totalmente protegido, la información tiene que estar cifrada. O sea, tenemos una obligaciones aparte que son fundamentales, ¿vale? Para que la información también luego esté protegida, ¿vale? Porque de nada me sirve tener todas las cláusulas del mundo y decir, bueno, yo utilizo los datos para esto cuando luego no tengo el control de esos datos, ¿no? No ofrezco una seguridad. Entonces, quiero simplemente hacer eso, ese pequeño apunte de que es súper importante para nosotros, para todas las empresas, tener el control de la información que está en nuestras manos, ¿de acuerdo? Y determinarla únicamente para los fines que nosotros publicamos. Y aparte, como digo, pues si, no sé, USB, ¿no? De trabajo, que muchos de nosotros seguimos usándolo, pues evidentemente estamos obligados a cifrarlo. Y hay gente, digo, hace poco me entró una consulta de ese tipo, de que había perdido un USB. Evidentemente tenemos un problema con la agencia, por normativa, pero luego también tenemos un problema del uso de la información y de la seguridad que brindamos a nuestra empresa, ¿de acuerdo? Así que nada, era Hay otra simplemente ese punto. consulta, Sí. gracias, Manolo. Hay otra consulta, vamos, hay varias que están entrando, donde nos indican qué pasaría si un empleado descarga información privada sin autorización de la empresa en el ordenador que se le facilita para trabajar. información privada de la empresa o información privada suya. Información privada, pone. Entiendo que probablemente sea información privada que tenga la empresa del empleado, dice. Vamos a ver. Por eso hemos dicho antes que es importante tener en las medidas organizativas quién tiene acceso a qué datos tienen acceso y hasta dónde pueden llegar. ¿Por qué? Porque si yo no tengo acceso a los trabajadores, por ejemplo, o a las nóminas de los trabajadores, yo no puedo tocar esas nóminas. Si yo he accedido ahí, evidentemente estoy haciendo algo que está mal y que además podría tener sanciones económicas.
no solo ya de que me echen, sino también sanciones económicas. Incluso dependiendo de los datos, pues incluso hasta penales. O sea que si alguien accede a datos que no tiene permiso, lo que pasa que, claro, depende de qué datos. Si yo accedo a los datos de contacto de un cliente porque me ha hecho falta en ese momento hablar con él, estamos hablando de una cosa, y si yo estoy escaneando documentos privados de una empresa en la cual yo no tengo acceso a esos datos, estamos hablando de otra. Yo creo, Inmaculada, no sé si se podría concretar, información privada del empleado. Yo creo que no sé si la pregunta va en relación a que el ordenador o el equipo está usándolo un empleado para un asunto totalmente personal, es decir, se está descargando, ¿no? Porque dice información privada sin autorización de la empresa en el ordenador que se le facilita para trabajar. Como dice Inmaculada, hay que dejar muy claro desde primera hora, y la empresa tendrá que tener también una documentación interna que se ha comentado, ¿vale? De obligado conocimiento y cumplimiento. O sea, ya no hablamos de una normativa No indica pública. Sí, perdón, Manolo. Es que nos dice la persona que sí, había lo hecho que... la pregunta que el empleado ha entrado en su email privado Claro, y ha eso hay que accedido a dejarlo, información suya claro, personal sin autorización de la empresa. eso hay que Pues, dejarlo declarado muy anteriormente, y cada empleado debe ser totalmente consciente, porque ha leído esa documentación, se le ha hecho llegar, porque cuando un empleado entra en una empresa, evidentemente se le informa de toda la normativa, las obligaciones y la buena praxis de la empresa y el uso que se le da de las tecnologías que se le hacen llegar. O sea, yo, si le dejo un equipo a un trabajador, evidentemente hay una normativa que yo ya le he hecho llegar a él que le especifica qué uso le puede dar al equipo. Si esa normativa, digamos, ya ha sido aceptada, analizada por la persona, es consciente de ello, está incurriendo, evidentemente, en un problema, ¿no? Se está saltando la normativa interna de la hombre, es empresa. que vamos a ver, puede ser incluso motivo de despido, ¿eh? Ya te digo, y dependiendo de cómo lo hagan. Aquí el tema está en que muchas empresas te dicen, no toques eso, no hagas esto, no hagas lo otro, pero no te lo dan por escrito. Tú no has firmado ninguna confidencialidad. Con lo cual, cuando esa persona hace algo que está mal, como encima la empresa le denuncie, ese trabajador lo puede denunciar por incumplir la protección de datos. Entonces, claro, vamos a llegar a un acuerdo a no hacernos mucho daño ninguno de los dos. Todo se debe de tener por escrito, todo. Porque si no está por escrito es como si no estuviera. Y cuando yo te doy un ordenador desde mi empresa, te lo doy a ti. Cuando yo te digo que el correo electrónico no se usa para eso, cuando yo te digo que yo puedo mirar tu correo electrónico, no es que te lo diga, es que tiene que estar escrito y que tú tienes que aceptar esas cláusulas. Porque si no aceptas esas cláusulas, yo estoy en mi derecho como empresario a no contratarte o como autónomo. Porque no te estoy pidiendo nada que esté fuera de la ley. Dice que sí, que lo tiene en su contrato, que no puede usar los medios del equipo de trabajo para uso personal. Evidentemente, yo me imagino que eso sería ya causa para Sí. hablar con En departamento este Claro, la jurídico. sentido, cláusula Claro. lo que comenta ya en último lugar Marta se aparece en el contrato. Ya, bueno, en este sentido se sale un poco de la temática de la webinar de hoy, pero sí que te diría que podrías ponerte en contacto con nosotros para que desde el departamento jurídico te pudiéramos orientar en ese sentido, ¿vale? Porque ya sería a lo mejor un tema relativo, pues bueno, al ámbito laboral jurídico en el cual habría que a lo mejor hacer algún tipo de, vamos, de abrir un expediente y de proceder ya de exacto. otra forma. Claro, de todas formas, Ahí, Enrique, perdona, sí. esta consulta es que nos viene muy bien, porque es reiterar, ¿no? El hecho de que hablamos de cara a la agencia, Sigue de cara a la concretando protección. la usuaria, perdona que os interrumpa. Dice que sí, que entiende perfectamente lo que le acabamos de decir, pero lo que quería Sí. saber es si la empresa, por mala praxis del empleado, podría incurrir en alguna falta. Sí, Vale, pues ya queda claro. Y obviamente, para no solo la actuación que tuviera que llevar a cabo esa autónoma o esa empresa hacia el empleado, sino también en su defensa ante la agencia de protección de datos y demás, pues ya tendría que iniciar un cauce que sería obviamente vamos, a nivel judicial, por decirlo de Judicial. alguna forma. Claro, tener en cuenta que la empresa asegura la información que existe en su equipo y el uso que se le da. La empresa está obligada a asegurar, ¿no? Esos activos. Entonces, si damos un uso totalmente diferente al que la empresa, digamos, ofrece esa seguridad, claro que podemos tener un problema. De esta forma, ya de digo que todas esta... formas, esto está amparado también en el tema de luego cuando te llegan correos que
son maliciosos. El otro día, vamos, precisamente ayer, aquí parece que lo estoy diciendo porque es lo típico de la webinar. No, es que ayer pasó. Ayer llegó a tesorería de un ayuntamiento un correo de una empresa que trabaja mucho con ellos, diciéndole que le cambiaran el número de cuenta, así por la buena. O sea, yo te mando un correo, que soy una empresa y estoy ahora trabajando con un ayuntamiento y te pido que me cambie el número de cuenta, que a partir de ahora los ingresos me los haga en esta cuenta. Es que eso ya de por sí te tienes que dar cuenta que es una barbaridad. Eso no puede ser así. Tú tienes que ejercer tus derechos y ellos te tienen que firmar que sí, que ciertamente quieren cambiar el número de cuenta, pero aunque lo conozcan. O sea, porque si hay matrimonios que se pelean y ahora yo estoy pagando el colegio y tú no, pues ahora llamo al colegio que te lo carguen a ti en vez de a mí. Señores, de verdad, que son cosas que por escrito no pasa nada, pero que todo lo que no se ha escrito nos puede entrar muchos cargadores de cabeza. Y al final es un derecho de rectificación, de acceso, de lo que tú quieras, pero es un derecho. Hay otra Entonces, pregunta de Isma, de otro asistente, que yo le he pedido si era posible que concretase algo más la pregunta, porque yo al menos no la capto perfectamente. Y que nos ponía aquí, por si a lo mejor a ti te dice algo más, ¿qué se hace para fotocopias e imprimir documentos del correo móvil? Entiendo que lo que quiere preguntar es que si hay que seguir un determinado protocolo, hay que indicar un determinado protocolo para que el resto de trabajadores o para que incluso el autónomo en sí no tenga problemas de cara a luego alguna posible sanción. para imprimir documentos, Gracias. Sí, dice, efectivamente, dice que es eso. ¿cómo? No, que como estaba interpretando, me ha dicho que correcto, con lo cual es lo que te acabo de preguntar. Para imprimir, tú puedes imprimir desde el móvil en una impresora cualquiera. Estamos hablando de una impresora que está en tu casa o que está... Carlos, si quieres de todas formas, vamos, no sé Manolo si tiene la posibilidad de los Sí, usuarios puede de desactivar adjuntarse. el micro, Por exactamente. eso lo digo por Sí. si él quiere directamente formular la pregunta y que así, vamos, no por no ser yo intermediario, sino Sí, en el comercio indica. dile que si la puede hacer él, por Vamos, favor. te está escuchando. Que no, Ah, parece aquí que soy medium, pero no. Dice, sí lo puede hacer él. Vamos, pero si no lo puede hacer, te lo digo yo. vale. Bueno, pues no sé. Tampoco No lo me entiendo. queda. ¿Qué se hace para fotocopias e imprimir documentos del correo o móvil? Es como qué protocolo hay que seguir para no incurrir en ningún tipo de posible sanción ante la Agencia de Protección de Datos si llevamos a cabo, pues eso, es decir, la impresión o fotocopia de algún tipo de documentación que se tenga en algún tipo de dispositivo, como podría, por ejemplo, ser el móvil. Hombre, la que es más frecuente es que cada vez que tú imprimas, si imprimes desde, por ejemplo, de otro despacho, porque tengas la impresora común, evidentemente estar lo más cerca o ir lo antes posible a por lo que hay impreso, no dejarlo ahí muerto de risa. O sea, si tú te pones a imprimir, imprime lo más cerca posible o en el momento que le das a imprimir, vete para la impresora a recogerlo, pero no te tires 2 horas para volver, para ir a recoger el papel. Si es esa la pregunta, ya te digo, es que no sé muy bien si es esa la pregunta o es otra. Dice que sí, con lo cual entiendo que si Sí, quieres claro, aquí el problema comentarnos algo más, vendría, Carlos. vamos a ver, ya no es solo imprimir desde un móvil, sino hacer cualquier tipo de impresión. Si yo imprimo una Claro. información a la que solamente yo tengo acceso, que claro, aquí todo va por permiso al final. O sea, yo no puedo ver información de un departamento al que no estoy autorizado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo tengo una impresora aquí cerquita, pues yo imprimo aquí. Si por cualquier situación o causa tengo que imprimir en otro sitio, pues estaré pendiente de lo que sale en el momento en que salga por la fotocopiadora o la impresora, pues me haré con esa información. ¿Para qué? Pues para evitar que se pierda, ¿vale? Para evitar que nadie la coja o sea, con malas intenciones o sin ella, simplemente por error, y esa información al final se pueda perder, ¿entendés? Y puede tener acceso a alguien que no tiene, como digo, el permiso y la autorización. Si Lo todo que sí va... sería conveniente, Manolo, como bien indicabas antes, sería que en ese dossier informativo que todo empleado conozca cómo se debe proceder, pues por ejemplo que a lo mejor si se utilizan
Claro, es que, una determinada claro, red, por ejemplo, que a la Wi-Fi se conecten a lo mejor con móviles de trabajo, pero con no con móviles claro, personales, porque es verdad que podrían descargar algo que podría llevar a un determinado perjuicio y no sería correcto. Es decir, claro, dejarlo atado de forma de que si sucediese algo, que esperemos que no suceda, indiscutiblemente que sea conocido y que no solamente que sea un dossier, sino que tenga un documento que se firme en el que son conocedores y en el que se les ha explicado el protocolo de cómo realizar pues, bueno, su labor diaria y que también, obviamente, borrar los datos inmediatamente nos pone como pregunta. Y también la opción de incluso capar determinadas páginas, de no dar acceso a... claro. Es que, a ver, no estamos mezclando, sino estamos tocando puntos que luego tienen siempre una finalidad única, ¿no? Que es proteger la información de la empresa. Un lado, digamos que es por la obligación en relación a nuestros clientes y a la información sensible que se nos hace llegar, todo lo que acabamos de ver con Inmaculada, que también complementa esa información, porque es así, es que si no, yo no puedo securizar la información si no establezco un plan de seguridad dentro de mi corporación, dentro de mi información. Y en ese plan siempre tendremos que tener, al final lo que dice Inmaculada, tengo que tener toda esta información, todo el plan de contingencia, el plan de ciberseguridad, que, bueno, damos otro tipo de jornadas y no nos vamos a dar, digamos, un poco raro de ciberseguridad, pero es que todo tiene correlación. O sea, yo en mi empresa tengo que tener, aparte de todo lo que hemos visto en relación a la Agencia Española de Protección de Datos, documentación interna que ate todas las posibles casuísticas que se den en relación a la información, a la información sensible, a la información. Es decir, ¿quién tiene acceso a la información? Evidentemente, yo eso lo daré por escrito, se lo haré llegar a mis empleados, a mis compañeros. Pero aparte, tengo que implementar una medida que haga eficaz esa norma que he dicho. Es decir, tendré que disponer de una estructura centrada en usuarios con permiso y cada permiso pues, en relación a un departamento y tendré que tener eso bastante bien controlado. Como ha hablado lo de la Que wifi, lo comprende, me dice que lo entiende y que da las entiendo, gracias. gracias. Claro, Al fin y al cabo, dice, lo que nuestro compañero Manolo está intentando trasladarnos es la opción de que, por ejemplo, independientemente de qué ordenador cojas hoy, tengas alojado tu correo, como por ejemplo la documentación en la nube, por decirlo de alguna forma, y que no haya ningún tipo de problema y ahí se puedan establecer permisos, que alguien lo tendrá como administrador, otro como editor y otra persona simplemente como lector. Bueno, como queda explicado, yo salvo que alguien, alguno de los asistentes quiera hacer alguna nueva pregunta, por no dilatar mucho más, si Inma quiere comentar algo de forma breve y ya damos paso sobre todo a la finalización de la webinar en sí, porque sabemos que obviamente cuentan con un tiempo muy limitado para la misma. Preguntas no Pues, hay, de momento. Inma, si tú quieres comentar algo. yo por mi parte comentar que claro que la parte de medidas de seguridad y ciberseguridad y cosas de esas son muy importantes, pero es que hoy se trataba un poco de que el autónomo sepa por qué tiene que hacerlo y qué documentación tiene que tener, aparte por supuesto de tener las otras medidas. Pero más que nada era un poco darle a conocer el porqué de esta ley y por qué tienen que hacerlo. Entonces no me he centrado más en Sí, otro lógico, tipo que tú en sabes el que otras veces no ámbito, hemos centrado. es Pero hoy lógico. por tiempo me he ido más a la documentación. claro, No claro, si pasa el nada. webinar, si esto es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Y al final, pues las típicas las preguntas, pues nos llevan a unas cosas a otras, Va pero todo al final relacionado y ya está está. todo En relacionado. la Exacto. presentación y la webinar era sobre esa temática. De todas Pero formas, vamos, que tanto si a tú los... tienes, perdona Enrique, que si tú tienes la documentación muy bien y no haces nada, ya te digo, la guardas en un cajón y no pones medidas de seguridad ni haces nada, no estás cumpliendo con la ley de protección de datos. Eso que Obviamente, quede claro también. como queremos que cumplan y que no tengan ningún tipo de problema, cualquier duda que os resalte o surja ahora o en un futuro, pues podéis trasladárnosla para que se atienda de forma individual a través de una consulta y, bueno, nos quedemos más tranquilos y sobre todo evitemos el peligro de esa posible sanción. Pues nada, gracias a todos, a Manolo, a ti, a Irma, por supuesto, y a todos los asistentes. Podemos, si queréis, cortar la grabación y damos por finalizada y ya os anunciaremos la jornada de las gracias, con lo cual creo que han quedado contentos. Queda, bueno, la próxima webinar ya lo anunciaremos, tanto por redes sociales a través del correo también. Y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, tenéis
nuestro dato de contacto, 900-100-070, el correo @andalucia.com, nuestra página web donde también tenéis el formulario y los datos de contacto, por supuesto, de los teléfonos de las personas que realizan la fidelización para cualquier consulta que os pueda surgir. Pues muchísimas gracias y que tengáis un buen día, Manolo. Si quieres, cierra, ¿vale?